tardes con todos los presentes y bienvenidos a nuestro módulo número 4 de la Escuela Juvenil Ciudadana. Estamos muy felices de contar con su grata presencia para el desarrollo de este módulo de forma virtual. Asimismo, me gustaría empezar presentando al gran ponente que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Javier Lacheras, él es nacido en Pamplona, Navarra, es asesor pedagógico y de formación de escuelas católicas en Navarra. Además, es profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio Jesuita y participa como profesor de formación profesional en el Colegio María Inmaculada. Además de ello, es licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Navarra y cuenta con posgrado tanto en Ordenación de Territorio y Medio Ambiente como en Dirección de Centros Educativos. Sumado a ello, es miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, presidente de la ONG Upazuncu, antiguo miembro de de Gesto por la Paz de Euskal Herria, antiguo miembro de Izquierda Unida de Navarra y miembro de Solas Vid. Lo recibimos con aplausos virtuales y reiteramos nuestro agradecimiento por su participación el día de hoy, ya que sabemos que este módulo se desarrollará de la mejor manera gracias a su liderazgo. Muchas gracias, Karen, por tu presentación. Y bueno, no es que esté haciéndolo todo a la vez, sino que han sido, esta presentación que me has hecho corresponde a diferentes épocas de mi vida, ¿no? Bueno, entonces voy a intentar transmitir un poco lo que veo yo actualmente y cómo he vivido yo cuando he sido joven, la participación política. Desde esta perspectiva europea, sobre todo española, ¿no? Incluso desde Navarra, desde mi región. Eh, sí que me gustaría pedirle a Joel a ver si puedo compartir ya. Sí, Sí, creo que sí, Javier. Buenas tardes. A de ver, acuerdo. inténtalo, por Buenas favor. tardes, Joel. Ujú. Vamos a ver. Eh, a Sí, ver. sí lo vemos. Sí, estáis viendo Sí, donde correcto. pone participación política juvenil. Sí, Sí, se ve perfecto. bien. Muy bien, perfecto. Entonces, empiezo. Habría que empezar por definir, creo yo, qué entendemos por participación política. Entonces, la participación política se refiere a las acciones que la ciudadanía realiza para intervenir en los asuntos públicos, ya sea de dos formas, o directamente o a través de sus representantes públicos. Implica intervenir en la elección de gobernantes, por un lado, en las elecciones, en la formación y en la constitución de políticas, ya sea de forma directa o de forma indirecta, y en el funcionamiento en general de la democracia, en el buen funcionamiento de la democracia que se basa en la participación de la ciudadanía. Eh, a continuación, eh, quisiera deciros que habría que diferenciar o a mí me gusta diferenciar entre lo político o lo prepolítico y la política institucional. Entonces, en lo político o lo prepolítico son aquellas acciones o movilizaciones públicas que no se insertan dentro de la política partidista, es decir, dentro de la política de los partidos políticos. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues, por ejemplo, cuando realizamos acampadas, cuando realizamos manifestaciones, cuando ejercemos la democracia directa a través de recogidas de firmas y en el caso de España, yo no sé cómo será el caso de Perú, cuando quieran me pueden interrumpir, perfectamente. En el caso de España, que somos 49 millones de habitantes, si se recoge medio millón de firmas validadas,
se puede presentar en el Parlamento español una proposición de ley. Es decir, no la tiene por qué hacer ni el gobierno ni el Parlamento, puede ser directamente la ciudadanía. Cosa que no ha ocurrido casi nunca, aunque ha habido varias veces que se ha conseguido llegar a ese medio millón de firmas, el Parlamento, tanto el Parlamento como el gobierno, no son muy amigos de esta democracia directa. Por otro lado, estaría la política institucional, la política partidista. Ahí os pongo pues un político de Sumar, uno de los últimos partidos, el último partido en ser creado en España, y lo haríamos a través del voto directo en elecciones o en referendos o la militancia en partidos políticos, incluso en un paso más allá, pues como creo que realiza nuestro amigo Branly, pues directamente participando en las listas electorales de los partidos. Bien, entonces ahora nos tocaría ver qué es ser joven, ¿no? Eh, lo primero que hay que decir es que es un concepto cambiante, es decir, no es lo mismo ser joven cuando yo era joven que actualmente. Entonces, en España, en Europa, hasta los años 80 aproximadamente del siglo pasado, alguien dejaba de ser joven cuando accedía a un trabajo, a continuación se casaba, compraba o alquilaba una vivienda y formaba una familia, que en muchos casos era una familia numerosa. Posteriormente, durante mucho tiempo, ser joven implicaba tener un conflicto generacional con sus mayores. Es decir, unos eran más conservadores, los adultos son más conservadores, ya tienen que conservar pues esa familia que han creado, ese trabajo que tienen, mientras que el ser joven implica, bueno, pues ser reivindicativo, ser pues en muchos casos ser de izquierdas o ser progresista, etcétera. Pero desde los años 90 del siglo pasado hasta ahora, ha habido como una serie de cambios en la forma de entender qué es ser joven. Para empezar, yo diría que de alguna manera toda la sociedad quiere ser joven, o en general está muy, muy bien visto el ser joven y poco valorado el ser persona mayor, ¿no? Desde los años 90 en España, sobre todo me voy a centrar en el caso de España, tenemos que la gente eh, se emancipa cada vez más tarde. Es decir, salen de casa de sus padres, de su hogar familiar, cada vez más tarde. Estamos en estos momentos pues en torno a los 30 años, que en mi caso concreto fue justo esa la edad a la que salí de casa de mis padres. Los trabajos no duran, ¿no? Son precarios en la mayor parte de las ocasiones. eh, en muchas ocasiones están mal pagados. De hecho, ahora, por ejemplo, tenemos un problema con el hecho de que España es el país que mejor está funcionando a nivel de grandes magnitudes económicas, es el que mejor está funcionando en Europa, en la Unión Europea, pero sin embargo hay cada vez más personas que son trabajadores pobres, es decir, que no llegan a final de mes con el sueldo que tienen. Por otro lado, la gente ya no quiere tener hijos. ¿No? La gente se junta y no quiere tener hijos y como mucho si se tiene uno o dos hijos. Es decir, esto también ha cambiado. Y en estos momentos en España pues estamos más o menos teniendo los hijos a los 35 años, ¿no? El primer hijo. Por otro lado, en otro sentido se adquiere la condición de joven a los 18 años, cuando se puede conducir, manejar, cuando se puede beber alcohol,
cuando se puede trabajar, etcétera. Entonces, esa sería otra de las características. Por otro lado, hay un tema que marca mucho la posibilidad de dejar de ser joven y de emanciparse, que tiene que ver con la buena situación económica. Una buena situación económica, incluido una buena posición de la familia en la sociedad, marca la diferencia. ¿Por qué? Porque te permite que tu propia familia o amigos de la familia te busquen un trabajo, en ocasiones un buen trabajo, que hayas estudiado más y en mejores sitios, que incluso puedas, no necesites comprar o alquilar una vivienda, sino que la tengas ya de herencia familiar, etcétera. Bien, entonces, por continuar, España es un país que cada vez tiene menos jóvenes. Es decir, el 15% de 15,5%, ahí pone 15,3, creo que ha subido, ha repuntado un poco. Son considerados jóvenes entre los 14 y los 29 años, o según las estadísticas, entre los 15 y los 30 años. Ahí tenéis el mapa de España, y uno de los sitios donde menos jóvenes hay, pues es mi región, Navarra, que es donde pone al norte 14,9 por ciento. Por ejemplo, en el caso de Perú, están en el 23,8%. O sea, la diferencia es notable, es muy notable. De hecho, hay el doble de personas mayores de 65 años, en torno a un 30%, que jóvenes de menos de 30 años. Bien, ahí tienen otro mapa también, los jóvenes en las regiones europeas. Bueno, pues España, el sur, si se fijan, el sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, son los países más envejecidos. Y sin embargo, Francia, Irlanda, Rumanía, incluso Suecia, son países no tan envejecidos. ¿Por qué? Porque han hecho políticas públicas de favorecer el que haya más hijos por familia. Vale. Ahí tienen lo que había dicho de la tasa de emancipación de los jóvenes por grupo de edad. Los puntos rojos eran el año 2008, y, las columnas, las barras, son en 2018. Como ven, en todos los casos ha habido un descenso de la tasa de emancipación. Es decir, cada vez es más difícil emanciparse. Y luego en el diagrama de abajo de la parte de abajo, tienen se indica por nivel de estudios la posibilidad de emancipación juvenil. Cuanto más estudios, más fácil es la emancipación. No quiere decir que sea antes en edad, pero sí que es más fácil la emancipación, porque normalmente esto va ligado a mejores trabajos con mejores sueldos. ¿m? Ahí la parte más baja es la del bachillerato, que son estudiantes normalmente entre los 17 y 18 años. Son 2 años de bachillerato en España. Bien, entonces pasamos, perdón, voy a beber un poco de agua. Si quieren en cualquier momento alguna pregunta o... Bien, la participación política juvenil en España. Tenemos datos, los datos que más o menos he logrado conseguir de las últimas elecciones
desde el 2004, de este siglo XXI. Bien, la participación eh, en esta primera, en el ángulo superior izquierdo, nos está indicando en qué medida dirías que te interesa la política. Y entonces lo que han sumado es mucho o bastante. Ya ven que en ningún caso se alcanza el 50%. ¿Eh? En el 2004 fue el 23%, en el 2008 bajó al 18%, es decir, interesa muy poco la política. En el 2012 subió hasta casi el 41% y se ha mantenido en el 2016 y 2020. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? En el año 2011 se produjo un hecho muy significativo en la política española, que fueron las acampadas del 11M y que luego perdón, del 15M, que luego me detendré un poco más en ellas. Y entonces fue como una explosión de participación de los jóvenes en España. Empezaron las acampadas en Madrid y se extendieron a toda España. Y junto con ello, el año 2016 y 2020 no bajó tanto porque al calor de ese 15M surgieron nuevos partidos políticos. Podemos, que en el caso de España es un partido de izquierdas, creo que no es así en el caso del partido Podemos de Perú. Surgió también otro partido que ya ha desaparecido, ha durado muy pocos años, Ciudadanos. Y entre el 2016 y el 2020 surgió un nuevo partido, el partido de extrema derecha de España que se llama Vox. Bien. Eh, la participación en cualquier tipo de asociación en estos años también llega en torno, se mantiene o ha bajado, ha oscilado entre el 22% de mínima y un 40%. Es decir, los chavales o los jóvenes, mejor dicho, en algunos casos se acercan entre un tercio y un 40% a participar en distintos tipos de asociaciones. Y en la otra barra que está muy poco significativa, que es muy baja, es la participación directa en partidos políticos. En el año 2004 era un 4%, en el 2008 un 1,2%, en el 2012 un 0,8%, en el 2016 un 1,3%, de nuevo se nota un pequeño repunte, y en el 2020 un 1,8%. Eh, entonces, los jóvenes no tienen demasiado interés en la política. Pero es que resulta que la población en general tampoco tiene mucho interés en la política. Por ejemplo, con datos de las elecciones que hubo en el 2019, un 11% de jóvenes acudieron a algún mitin, pero la población en general solo acudió un 9%. A cualquier otro tipo de acto acudieron un 7% los jóvenes por un 5,5% la población en general. E incluso en las listas electorales, la participación en listas electorales, la población en general y los jóvenes participaron en torno a un 1,5%. ¿De acuerdo? Entonces, los jóvenes no se interesan en la política, por la política, pero es una tendencia general de la sociedad. Bien. Eh, como ya ven, a mí me gusta mucho poner gráficas, creo que son bastante visuales. Y esta gráfica del ángulo superior izquierdo nos habla de la brecha de participación electoral entre los jóvenes y los adultos. Aquí ya no estamos hablando de interés, sino de participación.
En el año 1982, que fueron las terceras elecciones que hubo en democracia en España, la brecha entre los jóvenes y los adultos, la brecha electoral de participación electoral era solo de un 8%. Para el año 2004 había subido a casi el doble, a un 15%. Luego volvió a bajar a un 10% por aquellos diferentes motivos que hicieron que participaran más los jóvenes, que hubiera una movilización mayor. En el 2015, después del 15M, de esas manifestaciones del 15M, bajó a un 5% y luego volvió a subir, aunque después ha habido una cierta recuperación en el 2019 con la aparición de este partido de extrema derecha de Vox, que en el caso de los hombres jóvenes, lo adelanto ya, eh, ha hecho que vayan a participar más. Es decir, este partido de extrema derecha, Vox, se nutre mucho de hombres jóvenes. Vale. Eh, ¿Qué jóvenes participan más? Participan más los que están estudiando, los que están trabajando, participan de un 14 a un 18% más. Y participan los jóvenes con más estudios y con estudios más superiores, universitarios o incluso de doctorado. Y como cosa curiosa, tener hijos hace que baje la participación de las mujeres, de las madres, pero no de los hombres. ¿Mm? Y bueno, pues es un tema curioso. Las fotografías que tienen ahí son de las manifestaciones del 15M en tanto en Barcelona, la de arriba, como en la foto de abajo en la Puerta del Sol de Madrid. Y he puesto en la fotografía de arriba un libro que era un manifiesto que escribió un, un demócrata cristiano que había combatido en la resistencia francesa, Stéphane Hessel, que decía indignaos, ¿no? Y con como respuesta a ese indignaos, pues surgieron estas acampadas y estas protestas del 15M que marcaron un antes y un después en la participación política española. Tanto Stefan Hessel como la persona que está a la izquierda de la foto, José Luis San Pedro, eran dos excelentes personas que ya no están con nosotros, como tampoco está con nosotros Pepe Mujica, ¿no? Entonces, bueno, pues las buenas personas nos van dejando, lo cual quiere decir que tenemos que aprender de ellas y seguir siguiendo su ejemplo, pues intentar hacer de este mundo un mundo mejor y una política un poco mejor. Bien. ¿Algún comentario, alguna duda de lo que hay hasta ahora? Sí, saludos Sí. con todas y Hola. todos y también ponente y organizadores. Sí, estaba comentando en el chat lo del dato curioso, precisamente una mirada de género y también de masculinidad, se puede decir, sobre la teoría de los cuidados en cuanto a el hombre tiene mayor participación aun cuando es padre de familia, en Ujú, diferencia de comparación con la mujer. Eso tenía que aportar. Gracias. ujú. Sí, yo no sé claro, no he mirado datos de Perú, si se dará la misma circunstancia, pero es fácil que así sea también. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa, Joel? Sí, Javier, yo sí tenía un comentario sobre algo que tú mencionaste, y es que, por ejemplo, en el partido de Vox comentabas que em, tenía gran acogida de jóvenes, ¿no? Sí. Y no sé si tú tienes alguna
¿Sabes algo de por qué es que se da eso, no? O igual explicarle a todos los chicos aquí de la posición del partido de Vox, ¿no? Que quizá algunos no los conozcan. Sí. Bueno, el Vox es el partido de ultraderecha que está en España. Digo, el que está en España porque quizás ya sepan que en todos los países de la Unión Europea, antes o después, bueno, de la Unión Europea y de Europa y de algunos otros países del mundo, pero en la Unión Europea está agarrando mucha fuerza, ¿no? Es un partido que tiene origen o tiene sus raíces, esto no tanto en los jóvenes, sino en las personas mayores, en la ideología de la dictadura franquista. ¿Mm? Pero también está enganchando a muchos jóvenes, no solo, pero sí principalmente, es una cosa que no sé si todavía hay estudios sociológicos, pero sí que hay un convencimiento entre, entre la gente que habla en los medios de comunicación de que está ligado, o sea, es como el anverso y el reverso de que las mujeres están, han pasado a votar a partidos de izquierda. Quiero decir, han pasado porque antiguamente las mujeres, sobre todo en los países católicos, estaban muy controladas por sus confesores. No sé si se me entiende. Entonces eran personas, o sea, las mujeres votaban generalmente a partidos conservadores. Ahora con el movimiento feminista, las mujeres están votando más a los partidos feministas que son de izquierdas, sobre todo en este caso Podemos. Y parece que hay una reacción virulenta de muchos chavales que se sienten maltratados esa especie de ultrafeminismo y que están buscando refugio en Vox. De hecho, ha habido una miniserie se ha hecho en Inglaterra que se llama Adolescentes y precisamente, bueno, pues trata un poco todo ese tema de la manosfera. No sé si se han oído hablar de ese concepto. La manosfera es todo el mundo de los hombres que desprecian a las mujeres y que se mueve por internet, por YouTube. Hay youtubers que se dedican a estos temas y entonces, bueno, pues es una serie que ha pegado bastante por lo real, ¿no? Entonces, en Vox, por supuesto, están en este tema y, y está, y está alcanzando bastante a los jóvenes. Hay otro motivo también, que yo creo que me estoy adelantando un poco, pero perfecto. Eh, los jóvenes se sienten eh, como si dijéramos despreciados o maltratados por el sistema. Entonces, cuando ven que el sistema no responde, y hablo del sistema de los partidos que tradicionalmente están en el gobierno, que han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, o sea, los conservadores y socialdemócratas. Y entonces buscan refugio. En otras épocas era en la izquierda y ahora lo buscan en la derecha, pero en la extrema derecha. ¿Mm? Vale. No sé si esto llama la atención, merece algún otro comentario, pero es un poco lo que tenemos, lo que estamos teniendo en España, desde luego, y en Europa también. Mm. Bueno, Vale. Javier, disculpa que Sí, te interrumpa de nuevo al sí, respecto sí, con tu por favor. respuesta.
Sí, yo creo que complementando lo que comentas, es un fenómeno no solo en España, ¿no? También se da en otras partes de Europa y aquí también en Latinoamérica. eh, es el tema de la polarización, ¿no? La polarización del pensamiento de las personas que buscan al final partidos que les ofrecen extremos, ¿no? Ya sea o muy derecha o muy de izquierda, afectado lógicamente por la situación de cada país, ¿no? No sé si en el caso de España, me imagino que tiene que ver mucho el tema de la migración, por ejemplo, o Sí, sí, discúlpame que era el otro tema que tenía para comentarte, sí. Mm. Claro, o también del tema laboral, ¿no? De las oportunidades para los jóvenes. Aquí en Latinoamérica es mucho el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? El desarrollo económico que al final hace que las personas, los jóvenes busquen alternativas, digamos, extremas, ¿no? Para una solución supuestamente rápida, ¿no? Que promete Mm. soluciones rápidas, ¿no? Y independientemente de cuál sea el partido político, siempre que tenga estas cuotas de polarización extrema en su estructura, ¿no? Mira, eso era lo que quería complementar de Javier. Sí, muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Sí, realmente Vox es un partido racista, anti-inmigración y, como suele ocurrir mucho en Europa, claramente antimusulmán. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Insisto, cuando quieran me interrumpen. Vale, entonces, politización joven e ideología. Vamos a ver de dónde sale este hacerse más político o menos político. ¿Eh? Bueno, pues ahí tenemos un par de definiciones. La ideología es el conjunto de ideas o creencias y valores que tenemos las personas, ¿no? Y que sobre todo pues, las vamos adquiriendo en un entorno familiar. ¿No? Y por otro lado, después, pero ya sobre esa base, con el entorno de los iguales, ¿no? De los amigos, de, pero ya sobre esa base que uno recibe en la familia. Y la politización hace referencia a cómo esa ideología se concreta en lo político, ¿eh? En un partido político. Por eso os pongo pues ahí abajo una ristra de los dirigentes de los principales partidos políticos de España, ¿no? También me gustaría hacer referencia a la otra imagen que hay a la izquierda, ¿no? Eh, esa ideología porque, y a esa persona que está mirando una pieza del puzzle, ¿no? Que le falta en la cabeza de, de la ideología. Yo me acuerdo que cuando estaba militando en el partido en el que estaba militando, eh, más de una vez tuve, no enfrentamiento, pero sí diferencia de criterios con personas que yo notaba que más que pensar por ellos mismos, era su ideología la que pensaba por ellos, ¿no? Y yo creo que eso es un peligro que tenemos que evitar. Insisto, todos tenemos nuestra ideología. Pero, y aquí me adelanto también un poco al tema del diálogo político, ¿no? O sea, ser capaces, sabiendo cuál es nuestra ideología, ser capaces de hablar y de ser empáticos con el otro, ¿no? ¿Por qué el otro puede tener esa otra ideología? ¿De dónde salen esos valores? Y, y si y siempre que no vayan en contra de los derechos humanos, yo creo que es bueno intentar llegar a acuerdos. Hay veces que es imposible, hay veces que es imposible, ¿no? Pero bueno, creo que nos falta mucho el diálogo, pero un diálogo abierto, ¿no? Desde el diálogo de yo hablo, pero no estoy dispuesto a moverme, ¿no? Bien, ese era como un paréntesis respecto al tema del diálogo político. Vale. Bueno, pues entonces ya me he adelantado un poco. Formas de ideologización, politización. ¿Eh? Ahí tenéis la familia, los amigos y luego
haciendo referencia a los medios de comunicación, tengo por ahí unos datos que hacen referencia a que la televisión tradicional, los medios de las cadenas de televisión tradicionales, por ejemplo, para los jóvenes, lo ven en un 13%. Los periódicos de papel, que están pasando una crisis de la que no creo que vayan a salir, están por debajo del 5%, al igual que la radio, por debajo del 5% de seguimiento de los jóvenes. Claro, los jóvenes ahora, ¿cómo se han, eh, cómo se han socializado muchas veces también? Pues a través de Internet, ¿no? En unas épocas cuando empezaba Internet era Facebook, era Twitter, ahora ya, bueno, pues se han pasado a Instagram, a otro tipo que yo ni siquiera, casi ya ni siquiera controlo. Y entonces tenéis ahí unos datos que no son malos del todo, ¿eh? Confianza y desconfianza en las noticias entre usuarios de noticias online, que son, que son ya, como os digo, lo que más hay, ¿no? Y entonces ahí se ve por grupos de edades. ¿Mm? ¿Se puede confiar? Pues los que menos confían son los más jóvenes, ¿eh? Que son el único caso en el que los más jóvenes, entre 18 y 24 años, dicen que no se pueden confiar en las noticias online. Bueno, pues ahí habría que darle una vuelta a por qué puede ser eso. O bien porque saben perfectamente que los youtubers que siguen, pues evidentemente no son de fiar, o hay algo más, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación más tradicionales, que creo que en Perú también pasa, bueno, pasa en muchísimos países, están prácticamente en manos de unos pocos dueños, ¿no? Que son los que deciden cuáles son las líneas editoriales de qué se va a hablar y cómo se va a hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una posible causa, entre otras cosas, de la crisis, ¿no? Debajo a la derecha de la radio, tenéis que me da mucha dentera ponerlo y verlos. Son unos youtubers que son de extrema derecha, son profundamente homófobos, son profundamente también misóginos, o sea, son machistas hasta más no poder. Bueno, y son de los que más fuerza tienen. De hecho, buscando una imagen que se refiriera a estas personas, me encontré con una noticia que decía, ¿por qué no hay un youtuber de izquierdas, ¿no? ¿Por qué no hay un equivalente como estos que tienen cientos de miles de seguidores, ¿no? Bueno, pues también es otra pregunta que quedaría en el aire. A la derecha del todo, en el ángulo superior derecho, pues, tenéis el porcentaje de personas que utilizan un sitio web o una aplicación de noticias. Los mayores de 35 años se mantienen en un 52%. Pero si os fijáis, entre 18 y 24 años, de nuevo nos encontramos con que en 8 años, del 2015 al 2023, ha habido un auténtico bajón, ¿eh? Entonces, en estos momentos, se puede decir que la mayor parte de los jóvenes entre 18 y 24 años no sabemos muy bien cómo se están enterando de las noticias y por lo tanto tampoco de qué manera se están enterando de las noticias. Bueno, y ahí abajo del todo tenéis a otro impresentable que hace también una televisión de derechas en España. Vale. A ver, creo que voy soltando muchos datos o muchas ideas. No sé si por ahí alguien me quiere parar un poco o si no yo continúo, ¿eh?
No, continuemos, Javier, continuemos. Muy bien, vale, perfecto. En el ángulo superior izquierdo tenéis eh, la escala de autoubicación ideológica de la juventud española. Es decir, del 1 al 10, siendo el 1 perdón, del 0 al 10, siendo el 0 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha más extrema derecha, ¿dónde se percibe cada uno que se sitúa? ¿Cómo se considera cada uno? Evidentemente, claro, la gente donde se sitúa sobre todo, pues en el centro. No, a la gente generalmente no le gusta autopercibirse como extremista, aunque a lo mejor lo es, pero no le gusta verlo así. El autoposicionamiento por edad, que está ahí abajo. Bueno, pues si os fijáis, entre la gente más joven está la gente tanto de los que dan los porcentajes más altos de la extrema izquierda y de la no de la extrema derecha, porque la extrema derecha, claro, cuando hablamos en España de la extrema derecha de 85 años y más, o de 75 años y más, es gente que ha vivido el franquismo. Entonces, bueno, pues todavía siempre hemos sabido en España que había un franquismo sociológico, un franquismo oculto, pero bueno, pues ahora con Vox, con ese partido, pues ha salido más adelante, ¿no? Bien, y aquí tenéis en el ángulo superior derecho el titular, ¿no? La generación Z repunta en las posiciones de extrema derecha. ¿Eh? Entonces, cuanto más nos acercamos cuanto más jóvenes son los votantes, estos jóvenes, más están en la extrema, en la extrema derecha. Perdón. Si veis, luego la derecha tampoco tiene mucha diferencia. Luego el centro, de nuevo, casi todo el mundo se sitúa entre el centro y una izquierda que sería como la izquierda más moderada del PSOE. De nuevo, a nadie le gusta verse demasiado extremista, ¿no? Pues más bien corresponde a lo que siempre se ha hablado de España de una, de un país más bien de centro izquierda, ¿no? Y luego la autoubicación política de los jóvenes, desde el 0 a la izquierda al 10 derecha, ¿vale? Entonces tenemos que en la extrema derecha la diferencia entre hombres y mujeres es prácticamente del doble. ¿Eh? Si os ponéis ahí en las barras de extrema derecha, la azul clara o el global es 6,5, pero varía desde un 8,5, que era lo que os decía antes, de los jóvenes, con un 4,7% de las jóvenes. ¿Mm? Bueno, pues es un tema, es un tema importante. ¿Por qué? Porque luego, si vamos a la izquierda o a la extrema izquierda, estamos viendo lo que os comentaba también antes, que ahora son las mujeres las que están más a la izquierda, más que los hombres, más que los jóvenes, por todo el tema del feminismo, porque ellas, porque vosotras, porque las mujeres españolas se sienten, las jóvenes españolas se sienten representadas y defendidas por estos partidos de izquierda, por los partidos feministas de izquierda que buscan la igualdad, una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Bien. Mm,
las diferentes formas de representación y participación política joven. Bueno, en un primer momento hablaríamos de la representatividad de los jóvenes en la política institucional, es decir, lo que hablábamos antes de los pocos afiliados jóvenes que hay en los partidos políticos. Ahí tenéis, bueno, pues he buscado imágenes de tres partidos distintos. El de arriba a la izquierda es el Partido Popular Conservador, el de arriba a la derecha son los del PSOE, el centro izquierda, y los de abajo son los de izquierdas, de Podemos. Vale, entonces aquí hay eh, muy poca representatividad. ¿Mm? Si os fijáis en las columnas que hay abajo en el centro a la derecha de las fotos, el porcentaje de jóvenes entre 18 o 30 años que están afiliados a partidos, bueno, pues es un porcentaje ínfimo, muy pequeño, que además va disminuyendo, ¿no? Va progresivamente disminuyendo. Yo tenía aquí preparado para hablar varias cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, yo la verdad es que para afiliarme estuve años dudando, por no sentirme representado del todo, pero bueno, al final di el paso, pero ya lo di con 30 años. O sea, yo ya no era, bueno, ya estaba saliendo de ese tope ya tan grande de jóvenes que había, ¿no? Y estuve militando como unos 20 años. Y la verdad es que yo no sentí, no me sentí casi nunca, no sentí que mi aportación fuera escuchada o fuera tenida en cuenta o valiera algo. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente joven? Que es también el problema de la sociedad, que ve a los partidos políticos como unas élites que están a lo suyo y como en otro nivel, ¿no? Entonces, claro, eso en qué se traduce también? Pues que en general cada vez, y son esas dos líneas que tenéis en ese mismo gráfico, el poco ningún interés por la política o mucho bastante interés por la política. Aunque ha ido mejorando con los años, por lo que os he dicho antes, pero en general, en lo que es la política de partido, es muy poco, interesa muy poco. E incluso a los propios partidos políticos les interesa poco. ¿Por qué? Porque solamente buscan, en lugar de buscar en los jóvenes eh, sus aportaciones para que fueran recogidas en los programas electorales, lo único que buscan es una cantera. Cantera para rejuvenecer sus, sus listas electorales. ¿Mm? Y entonces, pues hay algunos que muchas veces por tradición familiar o incluso por directamente por hacer una carrera, así como otros estudian, pues otros hacen la carrera dentro del partido político, pues se meten. Pero la mayor parte de la gente, pues no tiene ningún interés. De hecho, lo veis ahí en ese gráfico de la columna de la derecha. ¿Qué edad tienen los líderes emergentes? Pues fijaos, menos de 30 años no tiene pues poco más que el 10%. ¿No? Y la mayor parte, casi el 90% restante, y les llaman líderes emergentes, o sea, como líderes jóvenes, ¿no? Pues tienen entre 30 y 40 años. Esos son los jóvenes. ¿No? ¿Cuántos líderes emergentes hay en cada parlamento autonómico? Bueno, pues ahí tenemos el de Navarra, la Comunidad Foral de Navarra, la mía, que no sale nada bien parado. ¿Por qué? Porque está con el mismo porcentaje, un 10% de parlamentarios. Tenemos 50 parlamentarios,
Luego son solamente 5 parlamentarios los que tienen menos de 40 años. Al mismo nivel que el Senado, que como su nombre indica, bueno, pues van ahí prácticamente los políticos que están ya de retirada. ¿Mm? Como curiosidad, ahí tenéis en esos dos recuadros, pues cómo los partidos políticos hacen más o menos referencia a los jóvenes o a los mayores en sus programas políticos. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. En España, las personas mayores de 65 años tienen un- una fuerza demográfica de 9 millones de personas, de más de 9 millones de personas, mientras que los jóvenes apenas suman 5 millones. Entonces, ya solamente por interés de un partido político de rentabilizar sus votos, van a dirigirse más a los mayores que a los jóvenes. Y, y se ve en general bastante claro pues, en casi todos los partidos políticos. ¿Qué les interesa a los jóvenes? En cuanto a políticas públicas, claro, el tema del trabajo y del paro. El paro que en España siempre ha sido bastante alto, ahora ya no tanto, pero bueno, como os digo, hay más trabajo, pero muchas veces muy mal pagado. Eh, la educación, la seguridad, la vivienda, que lo pongo en rojo y ahora lo explico, y la economía en general. ¿Por qué la vivienda? Estos últimos 2 años, la vivienda se está convirtiendo, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, en un problema insostenible. Eh, la gente no puede salir de casa a sus padres, o cuando sale de casa a sus padres porque tiene necesidad por el trabajo, en muchas ocasiones siguen viviendo con 30 y pico, con 40 años, con gente desconocida, que se juntan para entre todos pagar el alquiler del piso. Entonces, claro, eso impide cualquier planteamiento de realizar una vida autónoma, ¿no? Vivir solo o vivir con pareja o formar una familia, ya lo que se plantee cada uno. Y es un tema que ahora está moviendo mucho, ha movilizado ya se han realizado varias manifestaciones, pero ¿qué es lo que ven la gente joven? Que no se toman medidas de verdad. Entonces, ¿qué es lo que están viviendo los jóvenes? Que no se les hace caso y que van cumpliendo años y que no pueden independizarse, no pueden tener una vivienda, se independizan de sus padres, pero como os digo, después resulta que están, no se pueden independizar de gente desconocida, ¿no? Con la que tiene que alquilar un piso. O pisos de 30 a 40 metros cuadrados que cuestan una auténtica barbaridad de dinero, que te dejan prácticamente sin dinero para comida en algunos casos. ¿No? O sea, es un tema muy serio, muy serio. Y luego, ¿cuáles son los otros temas que preocupa a la gente joven? Pues los de los nuevos derechos, la igualdad de género, los derechos de los animales, los derechos de las personas LGTB+, el cambio climático, etcétera. En concreto, en este tema, por ejemplo, del cambio climático, hemos pasado de cuando yo era joven, había un determinado tipo de organizaciones, pues como que todavía continúan, Greenpeace, pero o el World Wildlife Fund, pero en España había mucho amigo de la tierra, organizaciones que se llamaban amigos de la tierra, ¿no? Y bueno, pues eran más conservacionistas, más de cuidar.
ahora la movilización del cambio climático ha sufrido un cambio que va unido a cómo los jóvenes perciben la urgencia del tema del cambio climático. Es decir, van pasando las décadas y nadie se toma en serio el tema del cambio climático. Y entonces han surgido eh, nuevos grupos como Extinction Rebellion o, o Futuro Vegetal que, que ya realizan otro tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo lanzar pintura al Congreso o habéis visto en algunos otros sitios, ¿no? En los museos que se pegan las manos al cristal y bueno, pues de hecho tan es así que en España se les está empezando a tener la consideración de grupo terrorista, lo cual me parece lamentable y me parece que es una auténtica exageración. Bien, entonces, ya yo creo que ya voy acabando. Ya, no sé cómo voy de tiempo, me parece que ya he cumplido, como siempre, me paso de tiempo. Voy más rápido y acabo enseguida. Dos cosas. Me interesa de este 80% y 75%. Los jóvenes, los jóvenes no se sienten atendidos, que es lo que os he dicho antes. El 80% de los jóvenes españoles creen que no se les presta atención. Ese dato es demoledor. O sea, están en una sociedad, están gobernados por unas personas que creen que no se preocupan de ellos. O sea, es un tema muy serio. Y por otro lado, un 75% de los jóvenes creen que su situación económica será peor que la de sus padres. Esto ya lo empecé a oír a comentar hace ya bastantes años y ya no es que crean, sino que ya hay gente que era joven hace 10, 20 años que ya está viviendo peor que sus padres. Vale. Eh, la participación política de los jóvenes fuera de los partidos. Bueno, pues ahí tenéis las, las manifestaciones. Hubo una época, por eso he puesto esas tres fotografías, en las que las manifestaciones fueron un modo muy utilizado y muy recurrente por parte de la sociedad y por parte sobre todo de los jóvenes para salir a la calle. Fue en torno al 2003, 2004, 2005. Arriba, a la izquierda, ahí donde pone Nunca Más, son las manifestaciones por el hundimiento de un petrolero cerca de las costas de Galicia, el petrolero Prestige, que dejó las playas más bonitas de Galicia, las dejó teñidas de negro. En la foto de en medio, que pone ahí no a la guerra, bueno, pues eran en contra de la guerra de Irak. Ahí acababa de empezar yo a militar en el partido este de Izquierda Unida y junto con otros, pues fuimos de los que organizamos en Pamplona, en mi ciudad, esas manifestaciones. Y otro momento que fue muy duro, fue después de los atentados del Metro de Madrid, el 11M, el 11 de marzo de 2004, que causó casi 200 muertos. Fue terrible, es un antes y un después también. Y pone vuestra guerra, nuestros muertos. ¿Por qué? Porque el presidente de gobierno de aquella época, Aznar, se empeñó en ir a la guerra de Irak con Estados Unidos, con el Reino Unido, y parece que eso pues puso a España en el punto de mira de Bin Laden, ¿no? Y ahí, bueno, pues también, ahí en esa manifestación en Pamplona salí yo con mi hijo que tenía meses de edad. Salí con la silleta y ahí estábamos. Bueno.
¿Cómo puntúan los jóvenes las principales instituciones de la democracia española? Los jóvenes, como veis ahí, son los de esa especie de naranja o rosa. En general, si os fijáis, eh, en casi todo son los que peor valoran, son los más críticos. ¿Mm? Bueno, pues las fuerzas de seguridad son las más valoradas. Luego también depende de los sitios, porque si lo preguntáramos en Navarra, en el País Vasco o en Cataluña, pues no saldría ese dato, saldrían otros datos, pero bueno. La monarquía, claro, habla de estos 40 años. La monarquía ya no está tan desprestigiada en España que ya no se pregunta por ella en las encuestas sociológicas. El ejército, la prensa, ya veis cómo va bajando. La iglesia, un 2,7 sobre 10 por parte de los jóvenes. La justicia yo creo que aún ahora sacaría peores datos. Y luego los políticos, el Congreso, fijaos, un 2,2, los sindicatos, ¿eh? Un 2. ¿Por qué los sindicatos están mal? Pues porque se percibe que los sindicatos solamente se dedican a sus afiliados y que no se dedican realmente a la mejora de la clase trabajadora en general. El Senado aún peor, porque se ve como algo muy inútil. No tendría por qué serlo, pero lo es. Y pues ya, como veis ahí, como colofón, lo peor de lo peor, los partidos políticos. Y sin embargo, los jóvenes no son los que peor lo valoran. Bien. Bueno, ya voy acabando, ¿eh? Joel, Joel Branly, que no sé si anda por ahí, que no lo veo, a ver si lo sitúo por ahí. No. Bueno, la mayor parte de los jóvenes, sobre todo, pertenecen a grupos deportivos, culturales, es decir, a equipos sobre todo de fútbol. Fútbol, también balonmano. Bien, es a lo que más pertenece, pero tampoco, si os fijáis, tampoco mucho. Luego también algunos pertenecen a organizaciones sociales, a ONGs, a organizaciones que ayudan a los demás. Luego, cada vez menos en bajada, a asociaciones parroquiales u otro tipo de asociaciones religiosas. Los sindicatos van bajando, ¿eh? Sindicato, organización profesional o estudiantil. Y eso que las organizaciones profesionales a veces hay que estar colegiado, o sea, es obligatorio. Los partidos políticos, pues ya veis ahí que son siempre van en último lugar. Y luego, ¿qué medidas creen los jóvenes que son necesarias para mejorar su situación? Más ayudas para encontrar empleo, más incentivos a las empresas para que contraten a los jóvenes, leyes, si os fijáis, va todo por el mismo tema, porque si no hay empleo y no hay un empleo de calidad, no se pueden independizar y no pueden llevar una vida normal, o sea, así normal, tal y como se dice. Más ayudas a jóvenes emprendedores, que es un auténtico problema en nuestro país, lo de emprender. Ayudas, más becas, más ayudas para los estudios. Mejorar una formación más calidad en los estudios, que sea más significativa también. Porque hay un problema que lo tenía por ahí apuntado, pero como tantas cosas lo he saltado, ¿no? Que es que muchas veces nuestros jóvenes están sobrecualificados. Es decir, tienen más estudios de los que pide la sociedad, de los que pide el mercado laboral. Más ayudas a la emancipación, lo que os digo. Aumentar ayudas para la compra de vivienda. Yo estoy seguro de que si esta encuesta la hiciéramos ahora mismo, estas ayudas para la compra de vivienda y para ayudar a la emancipación estarían arriba del todo. Y bueno, aquí había unas propuestas de mejora que había
que aparecían en uno de los documentos que he utilizado, pero bueno, lo vamos a dejar aquí de momento, si os parece. Que ya me he enrollado bastante más de lo que pensaba. Disculpadme, soy, soy un caso. Me ha pasado como cuando estuve en Cancas, lo mismo. No te preocupes, Javier, creo que estamos bastante bien con la hora. Sí, Antes de darle pase a nuestros participantes para que puedan tener algunas sí. preguntas sobre el tema, quería comentarte, Javier, y a todos nuestros participantes que si bien esa es nuestra primera edición virtual de nuestra Escuela Ciudadana Política, es ya la cuarta sesión que venimos teniendo en esta segunda edición. El día de hoy nos están acompañando personas que han ingresado por primera vez a nuestra escuela. Estoy compartiendo por el grupo de chat algunos links de interés. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos una aula virtual donde los invitamos a unirse para que para las próximas sesiones puedan acompañarnos de manera presencial. Esta Ujú, escuela, de hecho, ya está en su segunda edición. Tiene como fin básicamente fortalecer las capacidades de liderazgo, representación de los jóvenes de la región Piura aquí en Perú y de cualquiera que pueda unírsenos. La idea es justo, la que tú comentabas, el de cerrar estas brechas que existen entre las necesidades de los jóvenes y las políticas en acción, ¿no? Al final, la decisión política que tengan nuestros representantes van a incidir en los jóvenes en tanto ellos se manifiestan y tengan esa capacidad de gestión para hacer llegar sus propuestas. Entonces, quiero invitar a todos a que se unan en nuestros links que estoy compartiendo en el grupo de nuestro chat y posterior a las preguntas, le daré pase también a nuestro compañero, el politólogo Branly Morales, para hacer un comentario también sobre la realidad cercana aquí en Piura. Bien, entonces le doy pase a nuestras coordinadoras, Karen y Samantha, para que dirijan el tema de las preguntas. bueno, espero poder resolver las dudas. Claro que sí. Muy bien, entonces invitamos a, si tenemos algún participante que quiera hacer alguna pregunta a nuestro expositor, puede hacerlo ya sea de manera por el audio que lo hemos activado o a través del grupo de chat o del grupo de WhatsApp. Sí, nuestra participante Miriam Chumacero tiene una consulta. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, más que una consulta es un comentario y no una pregunta, porque de lo que estaba escuchando he conseguido hacer como una comparación entre la situación que se ve en España junto con lo que es en Perú, de donde soy. Entonces, que es como una disminución del interés de los jóvenes por la política, muchas veces ya por la disección, por la situación tanto económica, social, como los representantes en el Parlamento o acá en el Congreso toman nuestras quejas, a veces consultas, nuestras marchas, como si fuera nada. Entonces, con el paso del tiempo, esto ha conllevado de que se crea que eso es solamente corrupción o solo puras mentiras y por ende quienes se siguen como involucrando en ese tipo de situaciones o en la política exactamente son puestos como mentirosos y nadie se quiere involucrar más. Pero de esta manera también es como que se está ayudando que sigan existiendo estos grupos, considero yo, ya que las personas que quieren hacer un cambio ya están lo suficientemente decepcionados como para querer, no sé, involucrarse más allá y ser considerados de esa manera también. Otro punto importante es, por ejemplo, las nuevas preocupaciones de la juventud en comparación con las que existían algunas décadas atrás, con respecto a las personas que Ujú. están, bueno, representándonos, porque obviamente es ese choque generacional, porque las personas que están en ese tipo de, por ejemplo, el Senado, el Congreso acá en Perú, tienen 40, 50, no, más de 50, inclusive 60, 70. Entonces, lo que ellos consideran está enfocado o está cimentado según su educación, según su contexto en el cual crecieron desde mucho antes.
En cambio, con la juventud, que ahorita está viendo los problemas día a día, porque, por ejemplo, para encontrar un trabajo o con la situación delincuencial o con el tema del medio ambiente, porque es preocupante con respecto a eso también, cómo con el tiempo se ha ido perdiendo esas áreas verdes, se ven más construcciones, edificaciones, sin tener ningún tipo de cuidado hacia lo que es la naturaleza, los animales o simplemente el cuidado, por ejemplo, de los recursos hídricos, con el tema también, así como ustedes han afrontado eso ya en España, del petróleo, acá también lo hemos vivido y sin embargo se ha visto solamente que como que aquellos que están en el poder, podría decirse también, están confabulados con aquellas empresas mineras o petroleras y que muy poco hacen para poder ayudarnos cuando reclamamos sobre ese tipo de situaciones que están dañando, por ejemplo, a comunidades, a lo que es el turismo en cuestión de comercio, por las playas. Entonces, todo esto puedo hacer una comparación de que no solamente es aquí, sino también está ahí en España, cómo el tema generacional está impidiendo esa unión y que muchas veces, como también vi en su presentación, los partidos políticos acogen jóvenes no porque quieren escucharlos, sino que quieren solamente como lavarse la cara Ujú. y de alguna otra manera hacer propaganda de que sí estamos incluyéndolos, vamos a escucharlos. Sin embargo, puede haber como un consejo, un grupo de, parte del grupo político que sea conformado por puros jóvenes. Sin embargo, que sus ideas, sus propuestas, sus planes al final sean implementados o sean como que realmente observados y tomados en cuenta para presentar algún tipo de política, no pasa. Entonces, por ahí también va creciendo la decepción. Eso es lo que yo puedo decir de lo que he estado escuchando y la situación acá en Perú. Gracias. Ujú. Muchas gracias. Yo sí que, sí que te diría eh, que no cejes la lucha. ¿M? Midiendo las fuerzas, porque cuando se es joven se tiene mucha fuerza, ¿no? Pero a veces, bueno, pues la vida y las luchas de la vida son largas, ¿no? Y hay que medir las fuerzas. Pero, pero yo creo que hay que estar ahí en la lucha, en la brega. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, no me pongo de ejemplo de nada, ¿eh? Porque no lo soy. Pero en una época de mi vida, pues yo lo tenía por ahí apuntado para contároslo, ¿no? Estuve acampado en la plaza, como en la plaza de armas, el equivalente a la plaza de armas de mi ciudad, eh, para pedir que el 0,7% del dinero de Navarra, de mi región, fuera a la solidaridad con otros países, ¿no? Eso fue una cosa que hice. En otro momento, eh, y durante unos cuantos años, eh, creí que tenía que comprometerme con el terrorismo que había en mi país. Y más que en mi país, casi más en mi región, porque de aquí, de Navarra y del País Vasco, de donde había salido la organización terrorista ETA. Y entonces me metí, que ya estaba fundado con Gesto por la Paz. Por eso lo he querido poner al principio, ¿no? Entonces, quiero decir que vas, o sea, yo creo que lo importante es tener un corazón compasivo y ir y estar atento a las necesidades de las personas de la sociedad, ¿no? Y juntarte con otras personas, porque claro, uno por sí solo no puede, pero con otras personas, bueno, pues estar ahí y no decaer. ¿Mm? Gracias, Miriam. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. Em, Creo que Branly quería hacer un comentario. Le doy pase antes de que continúen las preguntas. Mm. Adelante, Branly. Hola,
Un gusto. Órale, Voy a hacer un amigo. cherry, Javier, voy a hacer un cherry contigo porque es un honor compartir contigo hoy día el comentario de tu ponencia, ¿no? Algún día fui tu presentador, pero hoy día creo que he subido de nivel al tenerte como comentarista de tu ponencia excelente desde España. Javier, un abrazo fuerte, hermoso, y una gran Igualmente, exposición. Brandi. Tema, Javier, de las ideologías, el tema que habla sobre. Yo quería comenzar diciendo algo, pero que me parece sumamente comparativo, que todas las comparaciones son negativas, pero cuando tú hablas de las firmas, de las normas que existen para los partidos políticos, las organizaciones para pedir un decreto en el Congreso, ahí en España, te cuento, Javier, que acá en Perú existen esas normas, existen esas iniciativas, existen esas prerrogativas para la ciudadanía, pero te cuento que no las respetan, Javier, ¿no? Por ejemplo, tú puedes Igual presentar que en España, sí. Sobre todo hoy en día hay un tema de denuncias contra los partidos políticos en el tema del incremento de afiliados y de firmas que han podido permitir la inscripción de muchos partidos. Hoy día enfrentamos 43 partidos para las siguientes elecciones, ¿no? Y de los 43 partidos, 13 a 15 partidos están siendo denunciados por haber falsificado firmas. Hay ciudadanos que se enteran por la televisión que son afiliados de un partido y no lo son, ¿no? Nunca consintieron su firma, ¿no? Eso pasa en el país, ¿no? Entonces, hay un tema hoy día de desesperación política. Quiero tener representatividad, sea como sea, ¿no? Y eso hay que denunciarlo, Otro tema que quería tratar, Javier, de repente tú al final puedes decir algo. Nos preocupa mucho el tema del genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza, ¿no? Nos preocupa mucho el tema de Israel, el tema de los 15.000 niños que están denunciados del genocidio que ha pasado ahí en este tema con la invasión ante Palestina, ¿no? Nos preocupa, de repente podías decir algo, cómo está viendo Europa. Me parece que el presidente de España hizo algunas aclaraciones y algunas declaraciones a favor o en contra del genocidio de Israel contra Palestina. Sería un poco que nos toques ese tema, nos Sí, interesa, ¿no? Y también el vale. tema de la ideología, Javier, hoy en día en el país de Perú no vivimos un tema ideológico para formación, no hay formación, ¿no? Pienso que hoy en día habría que felicitar a esta escuela de Maús, que es uno de los instrumentos o herramientas que comienza a decirle a la ciudadanía que el mecanismo es formativo, que el mecanismo no es empírico, que el mecanismo de construir ciudadanía, que el mecanismo de construir un país, que el mecanismo de construir una sociedad civilizada, una sociedad contestataria, no va a pasar mientras no haya formación. Y la escuela de Maús y la ciudadanía es la que nos está dando estos espacios para poder debatir y escuchar personas que nos puedan alentar y también decirnos con herramientas académicas y técnicas que el mecanismo de socialización de la ciudadanía es ¿no? La formación. Bueno, Javier, los tiempos son crueles. Nos gustaría escucharte 1000 horas porque la tienes clarísima. Pero yo comentando, con ese honor de comentarista de tu exposición, creo que estamos claros sobre lo que nos has dicho en temas de política de juventudes. Un abrazo, Javier, un abrazo a todos los oyentes y a todos los que se unieron en esta sala y estamos aquí para seguir difundiendo. La Escuela Ciudadana de Maús pretende ser la vanguardia del cambio ciudadano para nuevas tendencias en la política juvenil. Un abrazo, Javier, un abrazo a todos Un y abrazo, escuchamos sobre Brandi. Javier. Creo que el tiempo es cruel, pero necesitamos algo de lo que te he dicho para terminar bien el tema. Gracias, Javier. Vale. A ver. A ver, voy a intentar ser muy rápido. Respecto a la formación, en España se intentó hacer formación, se llamaba la asignatura Educación para la Ciudadanía y fue completamente machacada por el Partido Popular de derechas y por la Iglesia Católica en su momento. Y eso que varios de los libros, porque yo estuve hablando con una de las autoras
era gente católica, los que habían preparado esos libros de texto. En casi toda la Unión Europea, esta formación está incluida en los currículos de los colegios. Entonces, bueno, pues es una pena, pero la verdad es que es una auténtica gozada ver que podéis hacer esta y que la gente os responde, ¿no? Que hay interés, ¿no? con esta escuela. Y luego sobre lo de Gaza, yo lo estoy viviendo mal, mal porque la Unión Europea está permitiendo que está permitiendo el genocidio. No son capaces de criticar o de cortar relaciones, ni siquiera el comercio armamentístico, ¿no? Pedro Sánchez, el presidente de España, del gobierno de España, ha dicho en repetidas ocasiones, desde hace más de un año, que ya no había comercio de armas con Israel, y ha mentido. Es decir, es una persona que no se puede uno fiar de ella, porque por un lado parece que está liderando dentro de la Unión Europea el, el no al genocidio de Gaza, pero por otro lado está permitiendo el comercio de armas, ¿no? Y no son capaces de romper, ¿no? con ese, con este Estado. Y qué decir de la Unión Europea. Alemania que no pierde oportunidad de equivocarse. Se equivocó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se equivocaron eligiendo a Hitler y mató a 6 millones de judíos, y ahora se están equivocando no metiéndose con el Estado sionista, porque se están confundiendo aquí varias cosas. Antisemitismo con sionismo, con violencia, entonces hay mucha manipulación y muy poco conocimiento. Entonces, bueno, es muy difícil. La verdad es que de este tema podía estar hablando más rato, ¿no? Del que he estado hasta ahora, pero ya me callo. Bien, Tenemos justo la pregunta de Carmela Yana Jacob. Pregunta, buenas tardes, mi pregunta es, ¿a qué se debe desde la década de atrás hasta la actualidad el Senado y el Congreso en Perú no de paso a jóvenes preparados para que así pueda existir un avance para los países, ya que los jóvenes tienen un conocimiento actualizado? Bueno, yo no sé si puedo responder a esa pregunta porque mi conocimiento es muy, muy justo. Sé que no existe el Senado, que ahora va a volver a existir. El Senado, por su propio nombre de senadores, hace referencia a personas más mayores, ¿no? Pero en el Congreso sí que tendrían que intentar, pero esto vale para España, hablo también para España, tendría que intentar ser un reflejo de la edad que hay en la sociedad. No sé si Branly o Joel o... sí, creo que Branly Yo, está yo pidiendo tengo una la pregunta, pregunta. si se puede. Sí, Jonathan, dámonos un segundo. No sé si creo que Branly quería participar para esta pregunta. Si no la escucharon, era ¿a qué se debe que en la actualidad en el Congreso en el Perú no da paso a jóvenes preparados para que sí pueda existir un avance para los países, ya que los jóvenes tienen un conocimiento actualizado? Bueno, para todos, no es novedad que los partidos no se forman o no se organizan a través de las prioridades del país, ¿no? Se organizan a través de intereses. Los intereses no ponen en cartelera la demanda de los jóvenes, ¿no? Es como, por ejemplo, las políticas municipales, regionales o nacionales o del ministerio, cuando ponen el tema de turismo y medio ambiente, es el último que reciben recursos, ¿no? Entonces los jóvenes están más abajo de ellos. No hay políticas gubernamentales sobre oportunidades jóvenes, ¿no?
y piensan que los jóvenes es el futuro y no el presente, ¿no? Y más bien los jóvenes hoy día es el presente. Yo creo que ahí hay que incidir en los espacios políticos, ciudadanos y en los espacios de decisiones como los consejos juveniles regionales, los consejos juveniles provinciales, los consejos juveniles distritales, para poder tener alcance y poder hacer que las demandas juveniles lleguen a las políticas de Estado de los gobiernos, ¿no? Es una ardua tarea. No somos prioridad en las autoridades, pero creo que estos espacios de formación y de instrumentos y herramientas académicas nos pueden permitir algún día empezar o llegar a poder posicionar nuestras expectativas y nuestras demandas políticas dentro de las juventudes en los gobiernos locales y regionales. Bien, muchas gracias por la respuesta. Damos pase a la siguiente pregunta. Creo que, Jonathan, tú querías intervenir. Sí, buenas tardes, Javier. Buenas tardes con Hola, todos. Bueno, Jonathan. buenas noches en tu caso, y estás allá de noche. Sí. Bueno, cuando estabas mostrando algunas de las... Ya se cortó tu audio. Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí. Es que tengo problemas con internet. Eh, Cuando mostraste algunas de las estadísticas que enseñaste, hubo una que me llamó la atención, que era la baja participación o el interés político de los jóvenes en España, ¿no? Ujú. Y un poco pensé un poco en la comparativa. Por ejemplo, acá en Perú, lo que personalmente he podido ver es que el interés político de los jóvenes me parece alto. Por ejemplo, en marchas, manifestaciones, donde incluso muchas personas han perdido la vida, en algunas incluso recientemente, la mayoría de gente que sale a marchar son jóvenes, ¿no? Si bien son llevados a veces por algunas organizaciones y tal, la mayor masa de gente que se mueve es joven. Incluso yo personalmente participo en muchas de estas marchas, me considero joven aún, espero todavía, pero mi pregunta va un poco, ¿qué se puede hacer desde los gobiernos para generar el interés político en la población, sobre todo en la gente joven, ¿no? Yo creo que aquí en Perú la gente joven participa por el, el poco interés de la política en la población misma, ¿no? Porque la política acá en Perú está inclinada más al propio bienestar que al bienestar de la gente. No sé cómo será actualmente en España, pero al menos yo creo que acá en Perú eso es lo que mueve a la masa joven, ¿no? Mi pregunta va un poco, ¿qué se puede hacer en España o qué política hay que pueda incentivar más a la población joven a participar un poco en el tema político? Y bueno, y si algo de eso y si algo de eso también se puede replicar acá en Perú. Mm. Gracias, Jonathan. Yo creo que desde los gobiernos es difícil, o sea, hace falta la mirada, el enfoque, ¿no? Así como se mira hacia otros temas, eh, enfocar enfocarse hacia los jóvenes también, ¿no? Hacia la juventud. Por ejemplo, lo tenía por aquí apuntado, ahora que lo dices, el Ministerio de Juventud y Asuntos Sociales, creo que va a hacer una ley a nivel de toda España, porque ya hay a nivel autonómico, a nivel de regiones, de departamentos, ya hay, pero va a haber una ley juvenil para toda España. Entonces, se va a hacer con el concurso del Consejo de la Juventud de España. ¿No? Entonces, eso sería un camino, ¿no? Es un buen camino y yo creo que es más fácil hacerlo a nivel autonómico, es decir, cuanto más cerca, eh, cuanto más yo creo que es más, por un lado es más fácil, pero por otro lado, si bajamos al nivel de los ayuntamientos, claro, ocurre lo que ha dicho antes Branly, más como ya no hay
no hay profesionalización del político, no hay dinero, entonces es más complicado. Yo creo que hace falta voluntad. Entonces, en este caso, la persona que está en ese ministerio es de un partido de izquierda, que está un poco más a la izquierda del PSOE, que es el que tiene la mayoría en el gobierno, y es una persona que está enfocada ahí, ¿no? Que eso vaya a tener mucha o poca repercusión, pues habría que verlo, ¿no? Y- y es complicado, ¿no? Porque a veces no es tanto el tema de los jóvenes, sino que es de los jóvenes en sí, ¿no? Sino que temas que preocupan a toda la sociedad, como puede ser el de la vivienda, afectan también a los jóvenes. Entonces, si tú atacas el tema del problema de la vivienda, estás resolviendo un problema de los jóvenes. No sé si me he explicado bien. Sí, Javier, gracias por tu respuesta. A ti. Bien, tenemos una última pregunta en el chat, Javier, y es, Sí. ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no trabajan ni estudian? Los famosos ninis, tanto Ninis. quizá que en Perú y en España, ¿cómo ellos influyen en Sí. las políticas, si ayudan o perjudican al desarrollo? A ver, claro, es un tema casi más psicológico, ¿no? O sea, como una persona pues llega a no tener trabajo ni tener estudios, ¿no? Creo que es ya como el mayor de los, pues no sé, de las caídas, ¿no? Dentro de la sociedad. Eh, la pregunta en concreto era, Joel, Era si, si los bueno, ninis, sí, básicamente si esos jóvenes, ¿cómo influyen en las políticas si ayudan o perjudican al desarrollo? al desarrollo, no sé a qué desarrollo se puede referir, pero sí que es verdad que los ninis suelen pertenecer a clases bajas de la sociedad. Eh, Son gente que han tirado la toalla, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y además hay otra cosa, que la gente de clase baja es la primera que pasa a la abstención. O sea, la clase baja es la que menos vota. Si hiciéramos una clasificación socioeconómica, la clase baja es la que menos vota. Entonces, ¿cómo influyen? Pues influyen muy poquito. O sea, son casi entre que no estudian y no trabajan, pues están ahí, no te voy a decir casi vegetando, ¿no? Pero no se les oye. Eh, no sabría, no sabría cómo más decir, ¿no? O sea, yo lo único que se me ocurre es intentar que dejen de ser ninis y que se muevan. Porque si no, no siempre se puede estar viviendo de los padres, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, creo que queremos agradecerte, Javier, por tu participación hoy. Ha sido realmente bastante enriquecedora para nuestros jóvenes y estaremos compartiendo igual esta grabación en nuestra página de Facebook para que los participantes que no pudieron asistir por tema de conexión puedan tener la opción de escucharte, ¿no? Ahora tenemos preparado agradecerte, Señor, Javier, infinitamente. Sí, Gracias a vosotros. disculpe, bien. ¿podría hacer una última pregunta? Sí, sí, claro. Antes de dar el cierre, adelante con su pregunta. Eh, Sabemos que a veces como que en el desarrollo de la política queremos darle más importancia a los jóvenes ya que ellos van a formar
nuevo futuro, el cual permitirá un mejor desarrollo en diferentes espacios y permitirá que los jóvenes tengan más cargos a favor y puedan vivir una buena vida a futuro. Pero a veces se les da mucho ese cargo, pero no se le toma la debida importancia a los jóvenes sobre su presencia en la política. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos generar que se le dé más importancia a los jóvenes en la política, por ejemplo, en el Perú? Porque en España hay muchos grupos políticos jóvenes, pero aquí en Perú no hay tantos. Bueno, yo por romper el silencio diría que en España tampoco recuerdo lo que he dicho antes. Por ejemplo, las juventudes de los partidos tienen muy poquitos afiliados, muy pocos. Y sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es que los jóvenes se sientan escuchados y que si se ponen a trabajar, que sientan que ese trabajo en lo político tiene una repercusión y que se les toma en serio. Pero creo que había también una referencia a Perú, ¿no? Bien, sí, bien, bueno, gracias Javier. Si hubiera alguna otra consulta, si no, podemos dar pase a nuestras coordinadoras con la siguiente actividad, que va a ser un sorteo para nuestros asistentes. Le doy pase a nuestras coordinadoras. Nuevamente agradecer infinitamente a Javier por su participación el día de hoy. Su ponencia ha sido de gran interés y de gran utilidad para todos nosotros y esperamos poder contar con su participación en alguna nueva ocasión en el futuro. En estos momentos, también agradecemos la participación de cada uno de los jóvenes que está conectado el día de hoy y vamos a proceder a realizar un sorteo de un masaje y de un vale para nuestros participantes. En un momento estamos compartiendo la pantalla para que puedan ver la realización del sorteo. Bien, no se olviden por favor a todos los asistentes que en el grupo de chat estamos poniendo los links para el grupo de WhatsApp, el aula virtual y la página de Facebook para que puedan inscribirse, seguirnos y estar atentos a nuestras próximas convocatorias presenciales. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Ya en breve estamos haciendo el sorteo. Hola chicos, ahora sí vamos a proceder al sorteo. Van a ser dos premios en total. El primero va a ser un vale de masajes en Fisiomauss y el otro va a ser un vale de descuento de 50 soles de Bazar Solidario de Maús. ¿Sí? Comenzaremos sorteando el vale de masaje. ¡Qué nervios! La ganadora del masaje, del vale para el masaje es Leida Marisol. Estimada Leida, para hacer válido el masaje, voy a poner los datos de contacto por el grupo de chat y te presentas con tu nombre para hacerlo válido. Igual si lo quieres entregar a otra persona, la puedes acompañar para que la otra persona pueda tener acceso al servicio. Ya te lo escribo por interno. Listo, chicos, ahora va a ser el sorteo del vale de descuento del Bazar Solidario de Águilas Emaús. Cintia Saraí es la ganadora del vale de descuento. Quiero agradecer a todos los participantes y pedirles si es que los que tengan capacidad pueden activar su cámara para una foto grupal, por favor.
Muchas gracias a todos. Vamos a activar nuestras cámaras para una foto, por favor, antes de concluir. Pues. Muy bien. Samantha, Karen, ¿ustedes pueden hacer la foto, por favor? Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces por su participación. Los esperamos en nuestra próxima sesión que va a ser aquí en 2 semanas de manera presencial. Agradecemos a Javier y a todos los coordinadores que han estado presentes el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima sesión. Hasta luego. Chao, Javier, un abrazo. Chao, Javi, un Chao, abrazo. Jonathan. Un abrazo Chao a grande. todos. Adiós. Chao. Adiós, adiós.